Señoras y señores, aquí comienza su programa favorito, Diálogo entre Amigos. Una amena conversación de acontecimientos actuales desde un punto de vista espiritual. Conduce Francisco Fabián Acuña y Claudio Micentich. Sean todos muy bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al programa Diálogo entre Amigos junto a Claudio Misitis. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, mi querido amigo Fabián, muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, un saludo a todos, también los televidentes, los auditores y todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales, también que sean ellos muy bienvenidos. Muy contento, muy tranquilo, muy alegre, con un buen sol, aguantando el calor nomás. Cuéntame, ¿de qué Así es. vamos a hablar Mira, este programa? el tema se llama La tumba de José, pero tiene que ver bien ¿Ya? con el tema de la desesperanza y el problema cómo las familias sobrellevan cuando un ser querido se muere, y sobre todo Mm. los que han sido de connotación pública. No sé qué te parece. Sí, bueno, esta semana ha sido bastante complicada. Hemos sabido la muerte de otro mártir de Carabinero. Ha sido muy doloroso Así es. porque vemos la manifestación de la gente y tiene mucha razón lo que tú dices, la desesperanza. Yo veía en televisión cómo en Rancagua la madre estaba obviamente ahí en el velorio, en la iglesia, y la verdad que veo cuando se acerca el presidente Boric y pone su rodilla en el suelo y la trata de consolar. Y creo que ella decía en las palabras, me mataron a mi hijo, me lo mataron, que ya no tenía razón de vivir por lo que cuenta el otro hermano, un tío también. Y la verdad que la muerte en general, nosotros podemos entender, a veces hay personas, se puede morir un familiar de cáncer, ¿no es cierto? A veces sabemos que va a morir porque sabemos que es una enfermedad terminal. Entonces, a veces hay muertes que son más trágicas que otras, pero en todas se produce una desesperanza, como dices tú. Eso está bien claro, ¿ah? Hemos vivido Sí. durante cientos y miles de años con esa desesperanza, entre comillas, ¿no es cierto? Entre comillas, claro. Entre Sí, comillas. y como tú dices, este tema, ¿cierto?, de cómo sobrellevar la muerte de un ser querido, especialmente con situaciones trágicas, Mm, esto no es nuevo porque la Biblia parte con la desesperanza de Eva, cuando ella ve que uno de sus hijos, Caín, mata a uno de sus hijos llamado Abel. Y también fue trágica sí, porque fue un asesinato y ahí entra, ¿cierto?, la desesperanza, cómo sobrellevar esta situación con respecto al tema de la muerte. Pero en sí, general, Claudio, ¿cierto? Uno ve, ¿cierto? Claro, uno presentamos esta perspectiva bíblica. Esto no es un tema nuevo, ¿cierto? No es un tema nuevo. En definitiva, la desesperanza, la falta de fe, cómo las familias sobrellevan estas situaciones y lamentablemente es más recurrente que antes. Es decir, las estadísticas ya no mienten, lamentablemente, y esta situación con respecto al asesinato en general, ¿ya? sí, Nosotros, bueno, vemos en carabineros, pero en lo particular, es decir, en la claro, sociedad, oh, hijos, todos los días, uno, dos, tres asesinados, cuchillados, balazos. Hablamos de nuestros países en Centroamérica, es mucho más asentado el tema y en muchos países del mundo, y para qué hablar de la guerra en Ucrania, ¿cierto? Me sí, imagino yo las familias de estas sí, madres de los de los soldados soldados, rusos y claro, los soldados ucranianos, del otro ¿cierto? lado. Debe ser terrible que tu hijo llegue en una bolsa, entonces es complicado el tema de la desesperanza en este Sí, contexto, ¿ah? sí, fíjate que es interesante porque mira, tú acabas de mencionar algo terrible, que a veces lo miramos como algo muy normal, como algo muy, bueno, es un relato que está en la Biblia, que el hermano mató al otro. Imagínate en el caso de Eva, imagínate en la vida real, o sea, eso fue real, pero me refiero que nosotros podemos palpar, porque lo otro sucedió ya hace varios miles de años, pero Exacto. real que tú a veces conoces un amigo que el hijo mató a su hermano. Fíjate que conocí un caso de Al una papá, persona. a la Claro. mamá, Entonces, si te das cuenta, la muerte en general, independientemente como sea, una más trágica que otra, es algo terrible porque tú ya después no sabes nada más. Fíjate que hoy día está muy en boga y yo creo que no solamente hoy día, pero durante siglos ha hablado este tema, de que hoy día tú, si recuerdas a tu familiar, él está presente. Él puede, tú lo haces partícipe. Y eso es un engaño, es una mentira, eso no es así.
Entonces, es muy bueno este tema que tú has propuesto conversar, porque en realidad es una esperanza o una desesperanza, porque al final de cuentas, ¿dónde está? Y seguimos redundando en la palabra, ¿dónde está la verdadera esperanza? No, y si uno mira, ¿cierto? Lo que la sociedad apunta, ¿cierto? Creo que en un programa anterior lo conversamos, ¿Ya? que a veces la sociedad, los mismos sociólogos, psicólogos, los expertos, entre comillas, que se llaman, Mm, apuntaban, ¿cierto? Algunos años atrás que la nueva sociedad, las nuevas generaciones, mm, al alcanzar un mayor conocimiento, sería una sociedad mucho mejor, una sociedad ajá, empoderada, una sociedad sí, con la tecnología, que obviamente sería una sociedad mucho mejor. Pero te das sí, cuenta que el problema que tuvo con su propio hijo, no sé si o sea, el asesinato de Abel se mm, triplicó, se duplicó, se cuantiplicó. sí, Dios actuó, ¿cierto?, en el diluvio, en fin. sí, Pero ese asesinato siguió y en nuestros días, ¿cierto? Eso que pasó con Caín y Abel se sigue repitiendo y triplicando y triplicando, y triplicando en nuestra sociedad. Entonces tú te preguntas, sí, bueno, estamos en el siglo ya XXI, 21, año 2023, ¿cierto? 2023, exacto. ¿En qué ha cambiado entonces si el No, asesinato permanece y sigue? ¿Ha ayudado a la tecnología para que el hombre cambie? Me pareciera que estamos... fíjate, No hay sí, un avance, no, nada. sí, no, 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 y fíjate que de repente yo veo políticos que en algún momento dicen aumentar las penas de cárcel. Fíjate que cuando una persona asesina, empieza a perder la sensibilidad. En el momento tú puedes, vemos películas de repente, ¿no es cierto? En una película tú ves un tipo que toma un arma y dispara y mata a la persona, no sé, por X motivo, no nos vamos a poner en el contexto del tema. Y esa primera impresión, el tipo va corriendo y va al baño y vomita, porque el sistema nervioso lo hace colapsar, ¿no es cierto? Porque la muerte mató a otra persona, pero ya después la persona se empieza a acostumbrar, ya es como después, como decimos los chilenos, como comer pan, ¿me entendés? Entonces, al final de cuentas, no hay penas de cárcel que realmente impidan esto. O sea, no hay una castración química, como hablaba el otro día con una persona, que impida que el pedófilo o que el violador deje de violar, ¿me entiendes tú? Ahí, Entonces, es justamente, está en la parte, en el corazón, como decimos nosotros, en la Biblia, ¿no es cierto? Es en el pensamiento, en el discernimiento. El por qué yo hago esto, por qué no lo hago. Te pregunto yo, ¿tú matarías a una persona? Es muy factible que yo creo y me afirmaría no, ¿no es cierto? También está el otro punto, ¿qué pasaría si entrara un delincuente, ¿no es cierto? Y tú ves en riesgo tu familia, ¿no es cierto? Pero creo que nosotros, desde el ámbito cristiano, cuando nosotros llevamos estos temas, siempre nosotros estamos orando por protección, por cuidado. Fíjate que una palabra clave que dijo el carabinero que falleció ahora hace poco, dijo de que pertenecía, parece, a la educación evangélica. Y resulta de que dijo, bueno, si yo no vuelvo en este servicio cuando fue el estallido social, quiere decir que me fui con él. Dio a entender de que me fui con el Señor, me fui con Dios. Y ahí está el punto de esperanza. Realmente nadie puede frenar la muerte. Fíjate que ¿tú has oído hablar de la criogenia? Bueno, la criogenia es una cosa, digamos, científica, donde congelan tu cuerpo después de muerto en un estado de unos 120 grados Celsius, bajo cero, ¿me ¿entendés? Y resulta que ahí va a permanecer el cuerpo a espera de que en algún momento con los adelantos científicos realmente tú puedas recuperar ese familiar. Pero fíjate que hay una cosa mucho más esperanzadora que esa. Y yo creo que tú diste la clave con el tema de la tumba de José. Cuando nosotros empezamos a ver la vida de Cristo que estamos viendo en Semana Santa, hemos visto donde los corazones posiblemente están un poco más compungidos, vemos que realmente hay una solución a la muerte. Y esa solución justamente es Cristo, porque Cristo promete resucitar. Y es más, no es algo que nosotros creamos a ciegas. Fíjate que la Biblia muestra ejemplos verídicos en los cuales resucitó a personas. Resucitó a su amigo Lázaro y hacía muchos más. Y dice que cuando él resucitó, también muchos resucitaron con él. Entonces, esa esperanza estuvo, fue y va a ser. Mira qué interesante. Y eso es lo que nosotros
como cristianos en general estamos esperando. No sé si tú puedes acotar algo más ahí sobre eso, si se me escapa algo. No está bien, claro, porque en definitiva estamos trayendo, digamos, situaciones, digamos, actuales, muertes de carabineros, muertos de civiles, y Sí, aparte de eso son muertes que son agravosas, alevosas, que se exacerban, ¿cierto? Uno ve también en Arica y en otras regiones nuestras la sí. delincuencia, especialmente foránea, cómo se han puesto aquí en este país, ¿cierto? Trayendo distintas formas de Mm, presionar, de asesinar, entonces ya impacta. Entonces, ¿dónde está el problema que yo también veo en esto? ¿En qué momento vamos a perder la sensibilidad y nos vamos a acostumbrar, como ya pasa en Centroamérica, como ya pasa en México, que al claro. final la gente se acostumbra y piensa que es parte de la cotidianidad y como lo que ya está pasando en Argentina, por ejemplo, a nivel de delincuencia, a nivel una cantidad de problemas sociales. Sí, Entonces, el tema es que la gente después se empieza a acostumbrar y a adaptar una noticia y, más. no, y la gente empieza a confundir los sentimientos, ¿ya? Sí, En un momento impacta después y al día siguiente está cada uno haciendo su propia vida. Mira, ¿para qué como los sentimientos pueden cambiar y quizás no pueden ser tal como uno quisiera? mm, Cuando Jesús iba por la vía dolorosa, muchas mujeres se acercaron llorando, viendo toda la situación del Mesías, ¿cierto? Llevando la corona de espina, que lo flagelaron, le pegaron, torturaron, o sí, sea. Entonces, y muchas mujeres en ese momento se acercaron, lloraron, en fin. Y Jesús hasta en esa situación se da un tiempecito, ¿ah? mm, Y se volca a ella, le dice, más mejor llorar por vosotras, ¿ya? Bueno, porque lo que se venía para Israel era la tragedia que Jesús dijo que el templo y la ciudad iban a ser destruidas. Bueno, y claro. pasó en el año 70 por los romanos, o sea, fue una tragedia. Pero uno mira, ¿cierto?, la actitud de Cristo y estas personas, y uno dice, estas mujeres que lloraron cuando vieron pasar al Mesías, al Señor, por la vía dolorosa, estaban llorando porque estaban reconociendo en Cristo que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, el Emmanuel Dios con nosotros, o era un sentimiento humano nomás, que No, mira, pobrecito. ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa muy innata y muy natural en el ser humano. Yo quisiera preguntar, y cada persona se puede autopreguntar, ¿me quiero morir? Nadie se quiere morir, ni el delincuente más grande se quiere morir. ¿Sabes Pero por mira, qué? pero Porque mira, sí, perdón, pero déjame terminar la idea. ya, El ser humano, y ahí hay que entender quién es el ocasionador de la muerte, número uno. Y número dos, eh, ¿por qué realmente nos resistimos a la muerte? Porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para una vida eterna, para vivir constantemente. Por eso que después la Biblia relata el punto de que se les quita al ser humano, a Adán y a Eva, que comieran del árbol de la vida, porque si comían, realmente iban a estar viviendo eternamente y en desobediencia. Si lo que origina la muerte es el pecado, lo que hemos conversado en otra oportunidad. Ahora, dime tú lo que ibas a hacer. es que a lo que te quiero llevar, ¿Ya? que cuando uno ve este ejemplo, cuando Jesús va por las vías dolorosas y mujeres que se acercan ¿Mm? llorando amargamente por Jesús, ¿cierto? Uno Sí. se pregunta, esa actitud de llorar por Cristo al verlo pasar por toda la situación que está viviendo, Mm. ¿ese era un lloro porque estaban reconociendo que estaban matando realmente al Hijo de Dios? ¿Estaban reconociendo que Jesús era el Emmanuel predicho, el Dios con nosotros? ¿O ese lloro a esta mujer era un sentimiento netamente humano nomás? Uy, qué pobrecito, ¿me entiendes tú, no? Sí, yo Entonces tú creo, te das, ¿por qué te digo esto? Porque es importante, porque la reacción de las mujeres, si bien es cierto, lloraron, pero en Cristo nunca reconocieron que era Dios y que era el Mesías. Lloraron como se te muere un hijo, se te muere un papá, que es un mm, sentimiento humano, pero eso va cambiando y eso después se va olvidando. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy día, cuando tú ves las redes sociales, ¿cierto? Que todo el mundo llora, que todos lo hacemos mm, partícipes del dolor. Hoy en un par de días esto ya va a desaparecer. ¿Por qué digo esto? Porque las mismas autoridades que muchas veces también van mm, y acompañan en el dolor, ¿cierto? ¿Qué es lo que alega la gente? No, si hoy se me quemó la casa, me dijeron, no, al tiro va a ir ayuda.
Oye, ¿cómo Sí, le fue? No, yo dos meses, aún no llega la ayuda. sí, ¿Qué pasó con la gente del incendio en Viña? ¿Qué pasó con la gente? O sea, ¿por qué? Porque el sentimiento humano sí, es ocasional, es por el momento, no es permanente. Mientras, ¿cierto? Que nosotros vemos, ¿cierto? Claro, si el sentimiento fuera simplemente ocasional por las circunstancias, no hay un avance en la sociedad porque estas cosas van cambiando, va a pasar un tiempo. Mira, imagínate que después viene un feriado, la gente no se va a acordar del martillo, bueno, todo va a salir para allá nomás, van a llamar. Eso va quedando en el olvido y esa es la tragedia del hombre y del ser humano, que no es empático, simplemente actúa, reacciona en el momento, sí, pero Dios no es como el hombre, claro, porque claro. aunque pasaron siglos, Dios estuvo dispuesto inclusive a sacrificar a su propio hijo Mm. en beneficio de una raza rebelde. Mira, yendo a la pregunta de esas mujeres que lloraban, yo diría como hacen las preguntas en el colegio, yo diría todas las anteriores. Lloraron porque algunas sintieron y vieron milagros que Jesús había hecho y vieron que esa muerte era injusta. Número uno, Simpatía, simpatía. simpatía, empatía y hasta por ahí un grado de un poco de compasión porque no hubo más allá a la acción, ¿no es cierto? Sí. Por el otro lado, la naturaleza humana, la muerte es dolorosa y por ende hay un sentimiento que aflora en forma innata. O sea, a ti te dicen, mira, ¿sabes qué? No sé, murió un vecino de Claudio. Y a ti te va a compungir un poco, no es Mm, una persona cercana, no la conociste, pero te compunge porque es la muerte. Yo te digo, mira, sí. tenía una niñita de 3 años y tenía un niñito de 1 año. Y la madre ahora va a quedar sola sin ningún recurso porque no trabajaba, porque criaba a los niños. Chuta, y uno se empieza a ser empático y empieza a ponerse en la situación y también eso te duele en cierta forma, pero mañana No, tú vale. continúas tu vida porque no es alguien cercano, ¿no es cierto? Y cuando es alguien cercano, tú tratas de ver una solución y das hasta donde puedes también. Por el otro lado, fíjate que estaba la esperanza, porque después dice que cuando sepultan el cuerpo, ellas fueran temprano, en el caso de María, la madre de Jesús, y María Magdalena, y fueron Vamos a leer temprano. alguna Y cita bíblica. sí, mira, y fueron temprano. ¿Sabes por qué? Porque había una esperanza que iba a resucitar. Y ahí es donde yo quiero hincar un poco el énfasis del punto, porque si bien es cierto, había un lloro, había un lamento, y yo creo que nunca dudó ni María, que era la madre, ni María Magdalena dudó que era el Hijo de Dios. En ese punto, las otras mujeres no son muy relevantes dentro de la Biblia, no se mencionan nombres, pero sí realmente hubo una participación y sí yo creo que hubo más personas que tenían esa esperanza, que confiaron en que Jesús y fueron a la tumba. No sé qué versículo quieres tocar tú ahí que me decías que ibas a leer unos Sí, textos. vamos a leer un texto bíblico para justamente ir a, digamos, a esta parte de la conversación, ¿cierto? Que todo Ujú. lo que vamos viendo hoy día a través de, ¿cierto? De la televisión, de lo que está pasando, cómo llegan, ¿cierto? Cómo chocan en nosotros la muerte de estos carabineros y también de los bomberos, la muerte de los Oye, sí, paramédicos, de de mucha todo. gente, Inocentes, niños. de muchos servidores públicos. Bueno, la guerra en Ucrania, familias destruidas, todo eso, Sí, como es la paradoja de la vida, ¿cierto? Que los derechos humanos, cuando tú quieres arreglar una ley para poder proteger, no, aparece la ONU con no, derechos humanos, ¿no? Y lo terrible es que aparece la ONU de los derechos humanos en este país, el tiro tratando de coartar, ¿cierto? Digamos, el resguardo de la población, y ellos permiten que Rusia que dirigiendo mm, en la ONU el tema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente, y Dios dice en su palabra, hallará justicia cuando el Señor venga, hallará justicia y hallará fe cuando Él venga. ¿Y por qué claro, pasa esto? Porque el hombre, de tanto ver, de tanta situación, de tanta cosa contradictoria, ¿cierto? sí, Del cinismo de la autoridad, de las personas, de los políticos, uno ve, tú no sabes si la empatía es fidedigna, no es fidedigna, que tú ya llegáis a dudar, por eso dice, sí, hallará fe en sí, la tierra. sí, sí, Entonces, bueno, justamente Dios pone una solución para, por lo menos para el tema de la empatía y para el tema del dolor, ¿cierto? ya,
Y fíjate que Dios fue tan práctico que Dios se puso como ejemplo. Estoy hablando del Padre Celestial. ¿Ah? Y se muestra en la Biblia que el Padre no es una persona ajena al dolor humano. No, Hablamos siempre de Jesús, del Espíritu Santo, pero el Padre es un ser que no es ajeno al dolor humano, porque la Biblia habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que sí. entregó a su propio Hijo. O sea, Conoce el tema del sufrimiento desde ese Dios punto de el vista. Padre estuvo claro, Dios estuvo dispuesto a Sí, entregar a su propio Hijo. No hay nada que Dios no sea ajeno al dolor humano. A eso yo me quiero referir. No hay un Dios ajeno, ¿no? Mira, estos no sí. son como los dioses del Olimpo, ¿me entiendes? De esta No, y lo mitología, que importante, eran ajenas al hombre. sí, y lo importante es destacar de que Dios no es el originador de la muerte ni del mal. No, Solamente que el originador de eso, obviamente sabemos quién es, que es el enemigo de Dios, que es Satanás, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas, la consecuencia la tenemos nosotros los seres humanos, porque estamos en este planeta, y obviamente nuestros primeros padres pecaron, que fueron Adán y Eva, ¿no es cierto? Ahora, cualquiera dirá, ah, la Biblia ese es un libro escrito por hombres nomás, y eso es lo más común que tú escuchas. Pero resulta de que nadie ha podido quebrarle el destino a la Biblia, po. Fíjate que todos los imperios, desde el ámbito profético que se designaron a través del profeta Daniel, se cumplieron en la historia universal. ¿Y cómo, quién lo hizo cumplir? Es como decir ahora, mira, va a llegar Perú y Perú va a conquistar Chile y ahora lo va a dominar y va a ser un imperio a nivel sudamericano. ¿A dónde, po? Pero si lo dice la Biblia, así va a ser, po. Bueno, obviamente la Biblia no dice eso, ¿no es cierto? Ya no hay más ningún imperio, ningún gobierno, aunque podamos ver potencias como Estados Unidos, como, económicamente como China, o en algún momento como Norcorea o Rusia. Pero resulta que el último imperio, que es el que viene, es el imperio de Cristo. Es el imperio de Cristo que es el que va a hacer cambiar todo. Me hace recordar, y no puedo dejar de mencionarlo, ¿ah? Cuando una señora dijo, Boris lo va a cambiar todo. Y resulta ah, que no es que yo esté ni a favor ni en contra de Boris, porque no. nuestro programa no tiene una Estamos tendencia hablando política. de la Estamos aseveración de ella. de la frase. Yo sí puedo decir claramente, Cristo lo va a cambiar todo, porque Cristo realmente es el que compró con un gran precio, aprovechando Semana Santa, con su muerte en la cruz y con la resurrección. Entonces, ahí está la esperanza. Ahora, no nos metamos en cierta forma, estoy hablando en general, ¿no es cierto?, a juzgar si este se pierde o se salva, si este va a resucitar o no va a resucitar, si el carabinero fue bueno o fue malo. No, no nos metamos en ese problema, preocupémonos de nosotros, porque la salvación es personal. Mira, Entonces, hay una esperanza. Lee el texto, sí, 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 yo veo, voy a sí, leer, hay un texto que está en el libro de Mateo, ya, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, que habla acerca de la resurrección. ¿Ya? perfecto, Vamos a leer algunos textos para ahondar en este ya, entorno ahora. te escucho, Dice, sí, pasado el día de reposo, que era el sábado, sí, dice, al amanecer del primer día de la semana, que tiene que domingo, ver con domingo, domingo, ¿cierto? sí, Si uno lee todo lo angélico, dice, siendo el primer día de la semana, Jesús, bueno, el domingo, primer día de la sí, semana, sí. dice el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, Mm, al que fue crucificado. No está aquí, pues él ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. mm, Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose se abrazaron
abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, e id y dad las buenas nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Sí. Entonces, este relato, ¿por qué es tan importante este relato bíblico, Claudio? Ujú. Porque la sociedad de aquel entonces, está hablando de los sacerdotes, de los ancianos, y de alguna forma también los romanos, Ujú. hicieron lo imposible. Hicieron lo imposible para que Jesús no cumpliese cuando dijo que él iba a resucitar. Hicieron lo Claro. imposible. Fue tan así que para ellos era más peligroso muerto que vivo, que pidieron y le rogaron a los romanos, Claro. le rogaron que pusiera que Sí, a guardias. No tan solo guardias del templo, del santuario, sino que guardias también del imperio romano, que estuvieron sí, puestos en la tumba porque para ellos era trascendental, ¿cierto? Y ahí hicieron toda una invención, ¿ya? sí. Y hay otro Que los punto judíos se clave, habían robado el cuerpo. claro, no, claro, es que iban a ahorrarse El el plan B. cuerpo, justamente para desnoctar, pues, ¿me entiendes? Porque ellos, es decir, ¿dónde estaba el temor de estos hombres? De los sacerdotes, el sumo sacerdote, de Caifás, de los mismos romanos, ¿dónde estaba? Porque cuando Cristo estaba siendo crucificado, se dieron cuenta que era el Mesías, pues. Porque todo lo que rodeó la crucifixión, Sí, eso te iba a decir. como los cielos, ¿cierto?, se pusieron todos oscuros, Hubo una ese gran, manifestación. ese gran terremoto que hubo cuando Cristo muere, Sí. donde dice que algunos sepulcros se parten y se abren, porque en ese día, del primer día de la semana, cuando digo primer día de la semana que está aquí en la Biblia, Mm. cuando Cristo resucita, es el domingo, otros también con Cristo resucitaron, ¿ya? ¿Y por qué era importante esto? Porque como ellos lanzaron, estos sacerdotes, ¿cierto? Como pasa en redes sociales y muchas cosas, esta mentira de que si Cristo salía a la tumba era porque sus discípulos habían robado el cuerpo, Mm. pero estos hombres que resucitaron juntamente con Cristo, en ese momento, ellos fueron a testificar a sus familias, Mm. que ellos estaban delante de ellos, porque Cristo justamente los había levantado de la tumba. Y no había mayor testimonio que estos hombres que estaban muertos y que ahora resucitaron con Cristo. Y si estos resucitaron es porque Cristo había resucitado juntamente y no había forma Claro, no había forma, no había forma de tapar esto. Y claro. sabes, Claudio, hay un incidente. ¿Por qué fueron las mujeres y por qué no fueron los discípulos? Ujú. Porque resulta que en el judaísmo, en gran parte del judaísmo, había tanto concepto con respecto a la muerte que ya no creían ni siquiera en la resurrección. Claro. Los saduceos, los esenios, que era una corriente judía de aquel entonces que era muy influyente en Israel, ellos no creían en la resurrección. Y los discípulos, como muchos otros, habían sido tocados por este pensamiento judío de aquel entonces, no creen en la resurrección. Entonces, cuando Cristo muere, nadie fue a verlo porque no creen en la resurrección. Pero las mujeres sí, pues, ¿me entiendes tú? ¿No? De ahí Sí, se claro. encuentran con esta gran sorpresa, Claudio, de ¿Sabes que lo que el pasa? Que Mesías sí, había resucitado. fíjate que, claro, en ese sentido la mujer es como más sensible. ¿Ah? Entonces también hay un tema ahí. Y fíjate que tocaste algo importante y que es para un tema más adelante. Jesús le dice, no teman. ¿Por qué no teman? Te pregunto yo, si tu abuelo falleció hace 15 años o 20 años atrás, no hay ninguna posibilidad y de repente se te aparece en la pieza. Oh, es una cosa impactante. A mí, ¿te imaginas una cosa así? Solo de imaginarla, es terrible. No, lógico, Y te puede dar lógico. hasta un infarto. Pero bueno, al final de cuentas, eh, es un tema para tocar porque también fíjate que Satanás hoy en día se encarga de eso, de personificar a personas ya fallecidas y aparecerse a la persona. Entonces, la gente muy común del campo dice, me anda penando, me vino a penar, ¿no es cierto? No, si se me apareció, si yo lo vi, claro, yo tengo la plena seguridad y certeza que vio a la persona, pero resulta que no es la persona, son demonios que realmente se personifican y hacen creer a la gente. Mira, los tiempos de Jesús es ahora, hace poco nomás, es a poco, hace 2000 años, pero mucho antes, en los tiempos del rey Saúl, fíjate que el rey Saúl, siendo que había condenado el tema de invocar los espíritus, y resulta que él mismo acudió a una pitonisa,
¿no es cierto? A la divina de Endor y todo eso, y le hace llamar a Samuel, porque ya Dios no le contestaba ni por ninguna de las maneras de las costumbres judías que había en el Urim, el Tumim, el pectoral, ¿no es cierto? No había forma ni por profetas, nada, no querían nada. Y quien venía como rey era David. Y resulta que él hizo esa práctica. Y la mujer, la pitonisa, le hace ver de que sí, que ve un hombre de cabello. Dice él, bueno, es Elías, perdón, es Samuel, le dice. Y resulta que pregúntale esto, pregúntale lo otro. Pero eso no es algo de Dios. Eso es una invención de Satanás y es un engaño. Y esas son las cosas que nosotros estamos advirtiendo a través de estos programas, con una base bíblica, con un tema social en general, porque resulta que lo que se ve en peligro es la familia y la humanidad. Entonces, fíjate que hay personalidades políticas que van a consultar a estas personas que a través de las cartas, a través del tarot, le dicen qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es un tema que, ¿cierto? O inclusive hay religiones que se bautizan por los muertos, eso está totalmente errado, no es bíblico. Creen que Jesús estuvo en la tumba, vino a las Américas a predicarle a los indígenas que habían acá. Eso no es, porque si no, no estaría Mateo capítulo 28, donde menciona la gran comisión y de hacer discípulos, dice, ¿ya? Para que enseñen a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, un evangelio eterno. Que hay tantas religiones, me voy a escapar un poco, pero en la esperanza que hay un solo evangelio, el evangelio eterno que está en la Biblia, y no las mil y tantas religiones, una variedad tremenda, pero en realidad yo creo que tenemos que centrarnos desde ese punto de vista de la esperanza de lo que produjo esta resurrección. Sí, y siguiendo el derrotero, ¿por qué fue tan importante, cierto, la visión de estas mujeres? ¿Por qué? Porque estos hombres, estos fariseos, junto con los sacerdotes, hicieron lo imposible, no tan solo para pensando que podían frenar a Jesús de la tumba, o si no, era simplemente difamar, ¿cierto? Que esto no era una fantasía. Pero el relato fue tan Sí, impactante, porque los mismos soldados romanos que estuvieron en la tumba de José de Arimatea, donde Jesús fue puesto su cuerpo en ese momento y resucitando el primer día de la semana, que era el domingo, como dice la Biblia. Estos hombres, estos soldados están acostumbrados a la guerra, acostumbrados a enfrentar sí, batallas, duras batallas. No hay gente que se atemorice así tan simplemente, son soldados, po. Son soldados que están acostumbrados a la lucha, a la batalla, y no se atemorizan así como así. Pero dice el relato bíblico que estos hombres llegaron a morirse de miedo. Fue tan terrible para estos claro, hombres ver que aquel ángel llamado Gabriel, que había tomado el lugar de Lucifer cuando se reveló en el cielo, este ángel que baja claro. poderoso, dice poderoso, que cuando él toca también se produjo un terremoto en ese momento, en ese día de la resurrección, y como dice la Biblia de todos los evangelios, el primer día de la semana, que era el domingo, que es el domingo, dice que ese ángel por eso tocó la piedra, una piedra con el sello de Roma, es decir, era imposible, pero era una piedra gigantesca que estaba puesto en esa cueva ahí. Sí, Dice que fue igual que un canto raro, salió como una hoja, salió y voló hasta el sello de Roma y nada pudo detener, ¿cierto? ¿Qué cosa? Que Jesús saliese a la vida. Y ese ángel que era Gabriel, que se pone en las pies de la tumba, que saca la piedra como un canto, como cualquier piedra, le grita y le dice adentro, hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Alguien un mira, día me dijo, ¿Dios puede morir? Por supuesto que Dios no puede morir. Entonces, no, ¿por qué murió Jesús si era Dios? Porque Jesús era hombre y también era sí. Dios. Murió la parte Ahí hay un humana, gran detalle. Sí, pero no la parte divina. Y sabes tú que el sí, relato dice, si tú ves todo el evangelio, que cuando entraron a sí, ver la tumba que estaba de su tumba, todos los lienzos y las mortajas fúnebres estaban a los pies y estaban dobladitos a los pies de la tumba de Cristo. Es un detalle, pero si alguien hubiera intentado robar el cuerpo, tú crees que hubiera estado sacando mortaja por mortaja y doblándolo, lo tira para cualquier lado para hallarse el cuerpo, ¿me entiendes? Pero estaba ahí, a los pies de ahí claro, dobladito. Pero también indica que Dios es un Dios de orden,
que hasta en su sepulcro, hasta en su sepultura, fue ordenadito dejar la mortaja a un lado, ordenadamente. Y ahí salió en sí, victoria porque este ángel se aparece, ¿cierto? Y no hubo forma de frenar la calumnia de los sacerdotes y de aquellos hombres, ¿cierto? Como los ancianos de Israel, que Jesús era sí, imposible que resucitase. Testimonios gráficos de los que resucitaron con él fueron a darles testimonio. Oye, y los romanos, pues que, mira, fíjate en esto, Claudio, ¿sabes tú que los romanos siempre dieron mayor testimonio que los propios judíos? Jesús dijo sí, un día pues haciendo un centurión, milagro. Jesús dijo un día haciendo un milagro, justamente al hijo de un centurión que estaba que enfermo haya en una más fiebre. fe. Más fe en este hombre que en todo Israel. Pero Sí, mira, fíjate que los sí, propios romanos, o sea, los propios romanos fueron más. Mira, hay sí, una situación en la Biblia, especialmente en la crucifixión, que todo el mundo quedó en silencio cuando Cristo estaba muriendo, ¿no? Porque tinieblas rodearon el lugar, tinieblas, estaba todo oscuro, ese terremoto. sí, Y cuando Jesús dijo así, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace, y Cristo dijo, sí, sí, consumado es, y entregó su vida, sí. en ese silencio que había ahí, en ese momento, pero terrible, y en esa oscuridad, Un se soldado escucha, romano. no, Mm, no, no se escucha una voz, nadie sabía, se escucha una que dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y en era ese el hijo de Dios. silencio, Sí, po, todo el mundo reacciona y mira, ¿quién dijo esto? Y cuando miran, era un soldado que estaba a los pies de sí, Cristo. O sea, sí. Bueno, en todo Israel fueron romanos que reconocieron a Jesús como el Señor y el Señor de señores, en toda orden. Y estos mismos hombres que mm, pusieron en la guardia, no hay mejor testimonio que ellos porque hicieron todo un chanchullo y estos hombres no pudieron detener, ¿cierto? Porque Cristo sí ha resucitado. Mira, ¿qué quiere decir con esto? Ya hemos avanzado en el tema, Claudio, en que la desesperanza de nuestra sociedad y de toda la sociedad del mundo con respecto a la muerte tiene solución. sí, Porque hay otros por ahí sí, que han Cristo muerto. venció. Buda murió y muchos otros han muerto, pero ninguno ha resucitado como Cristo resucitó. Y él dijo, Interesante. el que crea en mí, dijo, aunque esté muerto, va a vivir. En su Aunque esté segunda venida, muerto, lo vivirá. traerá a la vida. Exacto. Y más aún, Jesús dijo claramente, cuando yo venga después del milenio, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá ni llanto ni dolor, y tampoco habrá No te- muerte. Ante la desesperanza de siglos y siglos de la sociedad, Cristo vino a presentarse como la solución. ¿Sabes por qué? Porque Satanás en el Edén, en adelante, quiso que toda la humanidad estuviese prisionera en la muerte. En la muerte. Y Cristo rompió las cadenas de la muerte al resucitar victoriosamente para que todos tengan la esperanza que algún día cualquier ser querido que haya bajado a la tumba tenga la esperanza que algún día Cristo los va a traer y se los va a entregar para que se vuelvan a abrazar. Sí. Fíjate que tres cosas. Dijiste un tema importante, que el ángel Gabriel, hay muchas religiones que creen que es Jesús y no es Jesús. Es el que vino a ocupar el lugar de Satanás cuando era Luzbel, ¿no es cierto? En el cielo. Exacto. Lo otro importante, no porque Cristo resucitó en domingo, nosotros tenemos que guardar el domingo como día de reposo. Son dos Porque cosas fíjate que la ley distintas. de Dios es inmutable, son dos cosas distintas, y en ninguna parte de la Biblia Dios autoriza hacer un cambio del día de reposo. Sigue siendo el sábado, sigue siendo el Shabbat, Y te fijas, independientemente. y te Por... fijas tú que Cristo hasta reposó el chaval porque no resucitó un sábado, Exacto. resucitó el primer día de la semana en Entonces domingo. dijo, no he Hasta en venido a eso fue abrogar la obediente. ley. Claro, no, claro, y dijo, no he venido a abrogar la ley y hacerla cumplir. Entonces, y tercer punto, realmente que la esperanza debe estar en Cristo. Cristo venció la muerte, por eso, por ende, nosotros podemos realmente, por gracia, nosotros optar a la vida eterna, pero sí nosotros debemos hacer cosas. No somos salvos por las obras, eso está claro, pero nosotros debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, y al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, debemos, en cierta forma, enfatizar en el evangelio que él delegó. Amar al prójimo, guardar los mandamientos, ¿no es cierto? Y obviamente trabajar por su causa para pregonar el evangelio eterno, que es uno solo, que realmente Cristo viene pronto y viene a juzgar y va a separar a las ovejas y a los cabritos, los que se salvan, los que se pierden. La pregunta es, ¿por qué se pierde?
Bueno, porque no guardó los mandamientos, porque no creyó que Cristo era Salvador, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso yo mato, yo no robo, yo no hago esto, no hago esto otro. No para salvarme, sino que por obediencia en el gran amor de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es lo interesante. Así es, claro, hemos llegado al final del programa. Lo más importante es que el Sí, punto era que en la desesperanza hay esperanza en Cristo Jesús. Dijo, yo soy la vida, sí, el camino y la vida, y nada va al Padre si no es por mí. Así que ese es el mensaje para todos los amigos, que llegará un momento en que volverán a abrazar a sus seres queridos en Cristo Jesús. Bien, muchas gracias, Claudio. Despidámonos, ¿cierto? Ya hemos llegado al final del programa. gracias a ti. Gracias, Bueno, amigos. un Hemos agrado. terminado, Claudito, una jornada ahí. Claudio sabe pedir. Sí. Me metí entre medio. Dale, Claudio. No, no, está bien. No, 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 era eso, un agrado. Una vez más, un programa con la mejor intención, con el gran cariño y afecto fraternal hacia cada una de las personas que nos ven, inclusive en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Perú, a lo largo de Chile. Fíjate que cada día la audiencia está subiendo más en las diferentes plataformas. Y mándennos sus consultas, mándennos temas de interés, mándennos Muchas sus gracias. dudas o mándennos sus cosas que no están de acuerdo con nosotros y nosotros vamos a ir explicando y con mucho agrado. Que el Señor bendiga a cada uno de las personas que nos están viendo y a las Chao, familias. amigos. Chao, Claudio. Nos volvemos en la próxima Un jornada. abrazo. Chao, amigos. Sí. Sigan Chao, amigos. viéndonos Chao. en su canal de cable favorito y por la red social. Un abrazo y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad en Diálogo entre Amigos. Chao, chao. Exacto. Diálogo entre amigos. Una grata conversación y temas de actualidad desde el punto de vista espiritual. Te esperamos. Diálogo entre amigos.